Capítulo número 23. La propiedad. Orígenes y evolución histórica de la propiedad individual en Roma. Se ha sostenido que hay una ley general de evolución de la propiedad, según la cual esta, en cuanto a la tierra, habría sido primero colectiva, para pasar luego como una concesión del Estado y como posesión continuada, a ser reconocida como de los particulares. Asimismo, la propiedad individual de los muebles habría precedido a la de los inmuebles, pese a que muchos así lo han afirmado. No nos parece que esto sea plenamente aplicable en el caso de Roma. Por lo pronto, en lo que el suelo se refiere, puede sostenerse con buenos argumentos, que en los orígenes constituyó territorio soberano. De la gens Bonfante, en el corso en el volumen segundo, en la primera parte. El territorio sobre el cual se ejercía la soberanía de este organismo político anterior a la ciudad. Las características atribuidas al derecho de la propiedad en los comienzos así lo demuestran. En efecto, el fundo romano era limitatus, es decir, que a semejanza del territorio de un estado tenía límites perfectamente demarcados. Todo lo que estaba o se incorporaba a él, natural o artificialmente, pasaba a integrar el dominio de su titular. Poder absorbente. Las facultades del dueño no reconocían restricción alguna y cuando éstas aparecieron resultaron solo de la voluntad de aquel o de la ley. Carácter absoluto. El poder del dueño no era temporario, sino por el contrario perpetuo. Por último, durante muchos siglos el fundo romano fue inmune, porque estaba exento del impuesto territorial. Al constituirse las civitas, los poderes que al pater familias tenía sobre el fundo como jefe de la gens, se concentraron en él apareciendo como su dueño. Es claro, entonces, que la propiedad individual de la tierra no resulta de una concesión del Estado, sino que aparece como preexistente o al menos simultánea con la formación de ésta. Tampoco deviene de la posesión de las tierras asignadas a cada grupo por el Estado, como ocurría entre los germanos, sino que se constituye antes de existir el Estado. Por otra parte, no parece aceptable que en aquella lejana época preestatal haya habido una propiedad colectiva de la tierra, porque ello significa poner la cuestión en términos extraños a la mentalidad antigua. La propiedad no era colectiva porque no admitía igualdad jurídica de todos los miembros de la familia, ni tampoco era individual, ya que la antigua concepción consideraba al grupo y no al individuo, según Biondi, Institutioni di Diritto Romano. Milano y Giuffre, 1972, página 227. En cuanto a la preexistencia de la propiedad individual de los muebles, respecto a los inmuebles, cabe señalar que ella tampoco se habría dado en Roma. Por lo pronto, la división sustancial de las cosas en los tiempos más antiguos no es la de muebles e inmuebles, sino la de res mancipi y la nec mancipi, de las cuales solo las primeras habrían sido inicialmente susceptibles de verdadera propiedad, mancipium. Además, si se observan las características atribuidas al dominio de las cosas muebles, puede advertirse que ellas son más propias de los fundos y que aparecen en realidad extendidas a los bienes mobiliarios. En resumen, pensamos que no hay propiedad colectiva de la tierra anterior a la individual, sino que el suelo de cada gens era el territorio de este organismo político, y que al constituirse el Estado, los poderes sobre el territorio se concentraron en su jefe, el pater familias, considerado como único titular de relaciones jurídicas patrimoniales en el ámbito familiar. Por lo tanto, el derecho de propiedad no es una concesión del Estado. Junto al suelo se incorporaron al patrimonio del pater los demás bienes de interés para la gens, las res mancipi, sobre las cuales su titular ejercerá similares poderes. Denominaciones. Las más antiguas denominaciones de la propiedad, utilizada aún en tiempos de Cicerón, aunque éste usaba la expresión in re potestas, era mancipium o mancipium, vocablo derivado de manus, poder, y de capere, tomar, el que tiene el sentido genérico de señorío. Dominium, dominio, era en realidad una voz menos técnica que se utilizaba para señalar la pertenencia no solo de una cosa, sino también de cualquier derecho subjetivo. Así, por ejemplo, se decía dominium usufructus para señalar la titularidad del derecho real de usufructo.
En la época clásica, la expresión mancipium es reemplazada por dominium, o más precisamente dominium ex iure quiritium, dominio conforme al derecho de los quirites, para distinguirlo de la propiedad pretoriana. Por último, se comienza a usar la palabra propietas, propiedad, ya que los últimos jurisconsultos llaman dominus proprietatis, dueño de la propiedad, al propietario, para distinguirlo del usufructuario. 3 clases de propiedad. A través de sus 13 siglos de historia, el derecho romano reconoció distintas clases o formas de propiedad, que resulta indispensable mencionar para una mejor comprensión del instituto. Cabe señalar que estrictamente el derecho clásico no conoció sino una propiedad, la establecida de conformidad al derecho civil quiritario, pero junto a ella se fueron configurando otras situaciones equiparables por sus efectos al dominio quiritario. Por esa causa y con tales alcances, los romanistas hablan de clases de propiedad. A. Dominium ex iure quiritium. Esta forma de propiedad, también conocida como propiedad civil o quiritaria, fue inicialmente y por mucho tiempo la única forma reconocida por el derecho. Ello suponía la concurrencia de 3 requisitos: sujeto, objeto y modo romanos. Sujeto romano. El derecho de propiedad no fue reconocido originalmente, sino al ciudadano romano, porque suponía el ius commerci, cuando por las sucesivas conquistas se concedió la ciudadanía o el simple ius commerci, pudieron acceder al derecho de propiedad otras personas, pero el extranjero peregrinus, en tanto carecía de aquel derecho, le estaba vedada la posibilidad de ser dueño conforme al derecho civil. Objeto romano. En segundo lugar, era menester la existencia de un objeto romano, es decir, de un objeto susceptible de propiedad quiritaria. Revestían esta condición los fundos, situados en el suelo itálico, o sea, los ubicados en Roma o en los territorios a los que se había concedido el ius italicum. Pero de ninguna manera los fundos provinciales que, como luego se verá, eran en realidad de propiedad del Estado romano, quien podía conceder su uso a los particulares. En los orígenes, las cosas nec mancipi no habrían sido susceptibles de propiedad, pero muy pronto lo fueron, como antes se ha señalado. Modo romano. Por último, era menester que el derecho de propiedad se hubiese adquirido por un modo romano, inicialmente solo mancipatio o in iure cessio, luego también por traditio, según se tratase de cosas mancipi o nec mancipi, respectivamente. Por eso, si se transfería una cosa mancipi, un esclavo, por ejemplo, por simple traditio, el adquirente no se convertía al punto en dominus, aunque podía alcanzar tal condición por medio de la usucapión. B. In boni sabere. Junto a la propiedad quiritaria, comenzó a configurarse otra, conocida por los romanistas como propiedad pretoriana, y por los clásicos con la expresión in boni sabere, tener entre los bienes, la que en la práctica resultaba equiparable al dominio civil, gracias a la protección que le dispensara el pretor. Ciertamente que quien gozaba de ella, quien tenía algo entre sus bienes, no era dominus, de la misma manera que el llamado heredero pretoriano no era estrictamente heres, pero de hecho se encontraba en una situación similar al disponer de remedios que le permitían defenderse exitosamente ante el propio dueño. Como ya se ha visto, la observancia del modo era imprescindible para adquirir el dominio ex iure quiritium. Por esta causa, si entre ciudadanos romanos se operaba la transferencia de una cosa mancipi, por ejemplo, un fundo o un esclavo, por simple traditio, el adquirente no se convertía en el acto en propietario, carácter que conservaba el enajenante, sino que debía esperar que se cumpliese el término del usucapio. En consecuencia, el enajenante podía reivindicar del adquirente la cosa que él mismo le había transferido. Cierto es que la reivindicación podía paralizarse si el adquirente había introducido mejoras o realizado gestos de conservación, pues en tal caso podía ejercitarse derecho de retención o poniendo la excepción del dolo. Pero no lo es menos que el remedio, indirecto por otra parte. Solo procedía en los casos señalados. Fuera de estos, el adquirente no podía resistir la reivindicación del enajenante,
Para corregir esta situación, el pretor acordó al adquirente la posibilidad de paralizar la reivindicación del tramitente y de cualquiera que hubiese recibido de él el derecho de propiedad, mediante el exceptio rei venditae et traditae, excepción relativa a la cosa vendida y entregada. Pero estos remedios eran eficaces en la medida que el adquirente conservase la posesión de la cosa. Si la perdía al no ser dueño, le estaba vedado el ejercicio de reivindicatio. Nuevamente intervino el pretor, acordando una nueva acción ficticia, la actio publiciana, mediante la cual el adquirente, siempre que tuviese justus titulus o justa causa y bona fides, justo títulos o justa causa y buena fe, era considerado como si se hubiese convertido en propietario quiritario mediante el usucapio, teniéndose por verificado el plazo requerido para ella, lo que en realidad no había ocurrido. De esta manera, el propietario pretoriano resultaba asimilado al propietario quiritario, o incluso en mejor situación que éste, pues podía reivindicar de él la cosa. La distinción entre dominium ex iure quiritium e in boni sabere tuvo importancia durante toda la época clásica, pero suprimida la diferenciación entre cosas mancipi y nec mancipi, y desaparecidas consiguientemente la mancipatio y la in iure cessio, perdió su sentido y razón del ser. En el Código, en el libro séptimo, título 25, párrafo primero, y en el Código, en el libro séptimo, título 31, párrafo primero al 9. C. Propiedad provincial. Según se ha visto antes, el dominio ex iure quiritium en materia de inmuebles solo era posible si se trataba de fundos situados en lugares que gozasen del ius italicum. Los fundos ubicados en las provincias donde no se había acordado este derecho no eran susceptibles de verdadera propiedad individual. Ya desde fines de la República se los consideraba como de propiedad estatal. El Estado solía conceder esas tierras a los particulares, a cambio del pago de un impuesto llamado stipendium, en el caso de las provincias senatoriales, y tributum en el de las imperiales, razón por la cual se distinguía entre agri stipendiari y agri tributari. Como el concesionario de estos fondos tenía poderes similares a los del dominus ex iure quiritium, designados por la expresión uti frui avere possidere, protegidos por medios pretorianos similares a los del derecho civil, resulta posible hablar de una propiedad provincial, aunque en realidad los particulares solo tuviesen la posesión de esos fondos y la facultad de percibir sus frutos. Cuando los fondos itálicos quedaron también sujetos al impuesto inmobiliario, la distinción entre esta forma de propiedad y el dominio quiritario radicó solo en la posibilidad de transmitirlo por mancipatio o in iure cessio y de adquirirlos por usucapio. Sin embargo, como los primeros modos cayeron en desuso y la similitud de la usucapio, se aceptó la longi temporis prescriptio. Para estos fondos la distinción fue suprimida por Justiniano, pues ya carecía de sentido. De propiedad peregrina. Como también ya se ha visto, el peregrino, al carecer del ius commerci, no era capaz de ser propietario. Sin embargo, como su situación, de hecho, fue protegida por el pretor, por medio de una actio in rem, a cuyo efecto fingía que se había hecho ciudadano, también resultaba equiparable al dominio civil. La distinción perdió importancia cuando Caracalla concedió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio que fuesen libres. Eso lo vemos en el digesto, en el libro primero, título 5, párrafo 17. Concepto del derecho de propiedad. Efectuadas las explicaciones precedentes, corresponde determinar qué debe entenderse por dominio o propiedad. Entonces tenemos definiciones pseudotextuales, que tal vez por aquello de que omnis definitio in iure civile periculosa est. Toda definición es peligrosa en derecho civil, según se dice en el digesto en el libro número 50, título 17, párrafo 202. Las fuentes no contienen ninguna definición del derecho de propiedad. Sin embargo, los viejos comentaristas y expositores del derecho romano acuñaron conceptos, extrayendo del Corpus Iuris Civilis, frases que adaptaron para que sirvieran de definiciones. Entre estas definiciones pseudotextuales tenemos aquella según la cual el propietario es suae rei quisque
moderator et arbiter, moderador y árbitro de cada cosa suya, queriéndose destacar la facultad que tiene el dueño de disponer a su arbitrio de la cosa sometida a su dominio. La definición ha sido tomada de un rescripto de Constantino de 313 o 315 en el Código, en el libro cuarto, título 35, parágrafo 21, en el que no saluda al propietario, sino al mandante, señalándose que puede proceder como quiera en el tratamiento de sus negocios, a diferencia del mandatario que debe actuar con diligencia y según las instrucciones recibidas. Es clara la referencia de que la fuente a una relación obligatoria y no a un derecho real. También se ha pretendido adjudicar cuño romano a la que expresa que la propiedad es ius utendi et abutendi re sua, derecho de usar y disponer de la cosa propia. Esta definición ha sido tomada de un pasaje de Ulpiano en el Digesto en el libro quinto, título 3, parágrafo 25, donde dice que los poseedores de buena fe, demandados por petición de herencia, están exonerados de responsabilidad. Siquia dilapidaverunt vel perdiderunt dum re abuti putant. Si algo dilapidaron o perdieron juzgando que disponían de cosa propia. Como se ve, el texto no se refiere a la propiedad y la definición se ha estructurado cambiando el sentido de consumir que tiene la palabra abuti por el de abusar. El pasaje permitiría decir, tal vez, que el propietario puede consumir la cosa propia, pero no da una caracterización general del dominio y menos aún autoriza señalar el contenido ilimitado de la propiedad. Una tercera definición pretendidamente fundada en los textos romanos es aquella según la cual la propiedad es naturalis in re facultas eius quod quique facere libet, nisi vi aut iure prohibetur, natural facultad de cada una de hacer lo que le plazca con la cosa, salvo si algo le es prohibido por la fuerza o por la ley. Ha sido tomado de un pasaje de Florentino donde se dice que libertas est naturalis facultas eius quod quique facere libet, nisi sibi aut iure prohibetur. La libertad es la natural facultad de hacer lo que le plazca a cada cual, salvo si algo se prohíbe por la fuerza o por la ley. Eso lo vemos en el Digesto, en el libro primero, título quinto, parágrafo cuarto al principio. Es evidente que el jurisconsulto se refiere a otra cosa totalmente distinta, el status libertatis, y que la definición se ha tomado cambiando libertas por proprietas y agregando in re. Otras definiciones son las múltiples, son las definiciones que de este derecho real se han propuesto. Así en la glosa magna se dice que dominus dicitur qui rei vindicationem habet. Se llama dueño a quien tiene la facultad de reivindicar. Bartolo afirma que dominium est ius de re corporali perfecte disponendi nisi si quis lege prohibetur. El dominio es el derecho de disponer plenamente de una cosa corpórea, salvo lo que está prohibido por la ley. Ibaldo sostiene que dominius absolute dictum est plena proprietas cum alienandi potestate. Se llama dominio a la plena propiedad que comprende la potestad de enajenar. Cabe recordar también la definición de cuiatio, ius dere corporali perfecte disponendi aut vindicandi nisi quod lex aut conventio prohibetur. Derecho de disponer enteramente y de reivindicar una cosa corpórea, salvo aquello que la ley o la convención prohíban. Todos los romanistas modernos han aportado su definición del derecho de propiedad. Esas definiciones pueden reunirse dentro de dos grupos, pues mientras unos ponen el acento en el señorío, que comporta el dominio, otros lo hacen en el aspecto de la pertenencia. Para no caer en la unilateralidad de unas y otras, Arndt reunió en un solo concepto ambos aspectos diciendo que la propiedad es un derecho de señorío, que corresponde a una persona sobre una cosa, donde puede decirse que ésta pertenece enteramente a aquella y está sujeta total y exclusivamente a su voluntad. Citado por Bonfante.
en la página 235. Definiciones fundadas en los caracteres del dominio. Bonfante, luego de recordar que el derecho romano ha reconocido diversos señoríos generales sobre la cosa y de analizar los caracteres originarios del dominio y su desenvolvimiento histórico, llega a la conclusión que entre la propiedad y los demás señoríos generales existe una relación de eminencia de la primera respecto de los segundos, por lo que concluye definiendo la propiedad romana como el señorío eminente entre los diversos señoríos generales sobre la cosa. Pensamos que la línea iniciada por Bonfante es la más idónea para llegar a un concepto del derecho de propiedad, porque para decir que es una cosa es necesario señalar sus notas típicas, encontrar lo que la distingue de las demás. En consecuencia, debemos indagar cuáles son las notas típicas, los caracteres del dominio. Pero como la propiedad tuvo una evolución de 13 siglos en Roma, debemos establecer no lo típico y característico de una época, sino lo general y permanente a través de todo el tiempo de su evolución. Pretendiendo señalar los caracteres del dominio, se ha dicho que es absoluto, exclusivo y perpetuo o irrevocable. Como ya se ha visto, solo es lícito decir que el dominio fue absoluto en los remotos comienzos de Roma. Cuando fundada la ciudad, los poderes del jefe de la gens sobre el territorio de ésta se concentran en él, pero desde tiempos muy lejanos. Los poderes del dueño comenzaron a verse restringidos convencional y legalmente. Si se dice absoluto a lo irrestricto o ilimitado, parece claro que no se puede hablar de una propiedad absoluta, al menos desde que comenzó a reconocer restricciones. Solo podría aceptarse en el sentido de que en el principio el derecho de propiedad se considera ilimitado. Tampoco puede caracterizarse el dominio por la exclusividad, ya que esta no es una nota típica de este derecho real, sino que es común a los otros de la misma categoría y a todo derecho subjetivo. Por último, ¿cómo decir que es perpetuo e irrevocable el derecho de propiedad, cuando al menos en el periodo justiniano puede adquirirse tal derecho ad tempus y sujeto a revocación? Indudablemente nada de esto permite caracterizar el dominio, pues no se trata de notas típicas o constituyen caracteres, solo de algún periodo determinado de lo que se trata. Es de destacar lo propio y permanente, no lo común y transitorio. En este sentido, parece indudable que hablar de derecho real lleva implícito el concepto de señorío, pues, en mayor extensión todos los derechos reales constituyen un señorío sobre la cosa. Además, comprende también el de pertenencia, que, como es sabido, no es sino otro aspecto de la misma cosa. Una apreciación desde un punto de vista diferente, cuando se dice que es dueño de algo, estamos poniendo de resalto el señorío. Cuando que algo es propio, miramos el asunto desde el punto de vista de la pertenencia. Pero ambos son aspectos del mismo objeto. Nadie podría decir que no le pertenece aquello que le está sometido, como sería absurdo pensar que el objeto de nuestro total señorío no sea nuestro. Por lo tanto, basta decir que el dominio es un derecho real, que queden subsanados y subsumidos los criterios del señorío y de la pertenencia, sean separados o unidos en un mismo concepto. Naturalmente, habrá que mostrar qué diferencia existe entre el dominio y los demás derechos reales. Por lo pronto, parece indiscutible que en su relación con los demás derechos reales, el dominio es el único autónomo, todos los demás incluidos aquellos que constituyen verdaderos señoríos generales sobre la cosa. La enfiteusis, por ejemplo, no pueden concebirse sin el derecho de propiedad, el que mantiene esa eminencia que ya señalaba Bonfante. En cambio, el dominio no requiere de ninguno de los otros y podría existir independientemente de todos y cada uno de los demás derechos reales. El único derecho real sobre la cosa propia es el dominio. Los demás son derechos reales sobre la cosa ajena, lo que supone necesariamente la propiedad de otro sobre esa cosa. Asimismo, resulta propio y exclusivo del dominio la indeterminación del número de facultades que competen a su titular sobre la cosa objeto de su derecho. En efecto, se podrá decir que no puede hacer con lo suyo,
pero es verdaderamente imposible realizar una enumeración exhaustiva de las facultades del dueño. Esta característica no se da en los demás derechos reales. El número de facultades que ellos otorgan a su titular es perfectamente determinado, aunque el contenido de la facultad de goce pueda ser indeterminado. Los demás derechos reales son siempre especiales. El dominio es siempre señorío total y eminente, comprensivo de un conjunto indeterminado de poderes. Carece en consecuencia de un contenido especial. El propietario no tiene ciertos y determinados poderes sobre la cosa, sino que tiene íntegramente la cosa misma. En base a la relación precedente, entendemos que a través de todo el desarrollo del derecho romano, el derecho de propiedad puede ser caracterizado como un derecho real, autónomo con respecto a los demás, y el único de contenido indeterminado. Por ello pensamos que el derecho de propiedad puede ser definido como el único derecho real, autónomo de contenido indeterminado. 5. Objeto del derecho de propiedad. Como señaláramos antes, para el derecho romano el dominio no puede tener por objeto sino cosas corpóreas. No hay idea de propiedad artística, intelectual o industrial. En sentido propio solo se puede ser dueño de cosas tangibles. Ahora bien, ello lleva a la cuestión de la extensión del dominio, problema que no se presenta respecto de las cosas muebles, toda vez que ellas tienen límites perfectamente definidos, pero tal cosa ocurre tratándose de inmuebles. Sus límites son ciertamente artificiales y arbitrarios, ya que la corteza terrestre presenta una continuidad total. Los poderes del dueño se reducen a la superficie o se extienden hacia arriba y hacia abajo y en su caso hasta dónde. Asimismo, cabe preguntarse si las facultades del dueño pueden extenderse en sentido horizontal, como este problema, el de la extensión en sentido horizontal. Atañe a las relaciones de vecindad. Posponemos su tratamiento para cuando nos ocupemos de ese asunto. Por el momento nos limitaremos a otro, la extensión en sentido vertical. Obviamente, si la propiedad se limitara a la superficie del suelo exclusivamente, el ejercicio de las facultades del propietario resultaría imposible, ya que solo podría darse en un solo plano geométrico, lo que impediría realizar el acto más simple, como es el de construir una casa. Jamás los romanos pudieron concebir ni lo hicieron cosa tan absurda, que el dueño del suelo es propietario de la columna de aire que se eleva por encima de su fondo, y que también lo es del subsuelo. Nos parece cosa clara. La cuestión radica en determinar hasta dónde se extiende su derecho. Tal vez exagerando la nota, los antiguos intérpretes decían que lo era usque ad coelum et ad inferos, hasta el cielo y los infiernos. Si tomáramos esto al pie de la letra, llegaríamos al absurdo de sostener que el dueño de un fundo podría impedir y oponerse a que las abejas del vecino volasen por su fundo o que alguien hiciese en su subsuelo alguna excavación, aunque lo fuese a tal profundidad que ningún daño pudiese causarle. Esta no pudo ser indudablemente la concepción de los romanos. ¿Cuál fue entonces el límite de las facultades del dueño en sentido vertical? Las fuentes no lo dicen, cabe sin embargo ensayar una solución. Mientras el dominio inmobiliario estuvo definido fundamentalmente con un criterio político, mientras fue asimilable a la soberanía territorial del Estado, la exclusión de la injerencia ajena debió extenderse hasta el infinito, hacia arriba y hacia abajo, dentro de los límites en los cuales se puede ejercitar materialmente el señorío humano. Pero cuando el dominio inmobiliario tuvo función primordialmente económica, ese límite desaparece donde desaparece toda finalidad económica. Así como lo dice Bonfante, más arriba de una gran altura que excluya todo disfrute eventual, el dominio cesa y el propietario no tiene más derecho de oposición en ningún caso.